Fate el despertar capítulo 4, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fique en la descripción. Era una sensación extraña, como si la escena que tenía frente a él fuera real, pero no él. Era como si no debiera estar allí y no perteneciera a ese lugar. De hecho, probablemente afuera. El lugar en el que se encontraba Leo era el interior de un convento de monjas o de una iglesia. Dos filas de bancos enmarcaban una larga alfombra roja que iba desde la puerta al altar. En esos bancos, un grupo de monjas estaban sentadas y observaban la escena que se desarrollaba frente a ellas con sonrisas radiantes, como si fuera el día más hermoso de vida. Delante del altar, un caballero alto, de largo cabello morado y un hermoso rostro pálido, también sonreía. Sonreía, con una espada en la mano, mirando al joven arrodillado frente. Aparentemente, estaban a punto de proceder a un adoubement. Pero, ¿quién era el futuro caballero arrodillado frente al hombre mayor? Leo reconoció de inmediato la aparición de Saber Red. Era un poco más joven y carecía de armadura, espada o escudo. Por eso, solo podía reconocerlo por su pelo corto de color púrpura y su rostro. Aunque este último era más joven, encontrar la pureza y la increíble calma que lo invadieron la primera vez que lo vio. ¿Estás listo?, preguntó el caballero mayor con voz suave pero firme. Lo soy, Sir Lancelot, respondió Saber. De alguna manera, tal vez debido a su vínculo, podía sentir lo que Saber estaba sintiendo en ese momento. Su mente estaba llena del honor de ser nombrado caballero por un cab de la mesa redonda. Debería haber sido el momento más emocionante de su vida, la ceremonia durante la cual finalmente se convertiría en caballero. Sin embargo, todo lo que Leo sentía en el corazón del futuro caballero era una calma absoluta. Había sido preparado toda su vida para este momento, le habían enseñado humildad, bondad en un convento desde sus primeros años. Ya tenía todas las cualidades de un caballero puro. No tenía un alma fogosa que soñara con viajar por el país, rescatar a damisela puros y luchar por su país. No tenía ese brillo vivaz en los ojos que todos los jóvenes solían tener, que les inspiraba amor y valentía. Era un diamante en el que había desaparecido 0,1% de impureza. Sir Lancelot levantó su espada y dio un paso en dirección a Saber. Con un movimiento lento, colocó la hoja de su espada sobre el hombro derecho de Saber. Luego levantó suavemente la espada lo suficiente para pasar por encima de la cabeza de Saber y colocó la hoja sobre su hombro izquierdo. Finalmente, Sir Lancelot sacó la espada y la volvió a poner en su con un movimiento elegante. «Levántate, señor». Mientras decía eso, Saber se puso de pie y miró directamente a los ojos de Sir Lancelot. Cuando lo hizo, Leo notó lo mucho que se parecían los dos caballeros solo por el color del cabello, sino también por sus finos rasgos. Por supuesto, sabía que Lancelot era el padre de Saber. Sin embargo, su corazón vacilaba, porque el propio Saber dijese hecho. A partir de este día, servirás a tu rey y a su país. Defenderás a los necesitados y acabarás con el mal. A partir de este día, eres un caballero, Sir Galahad. El escenario cambió. Ahora estaban en la calle de una ciudad medieval en medio de una gran celebración. De la nada, Leo supo que estaban en Camelot y que hoy era Pentecostés. Estaba siguiendo a Saber, todavía sin equipo, quien a su vez estaba siguiendo a un anciano caballero. Saber miraba a derecha e izquierda con asombro. Era la primera vez que iba a ciudad, ya que rara vez salía del convento. Así que esto es Camelot, murmuró Saber en voz baja. De alguna manera, el anciano caballero que lo guiaba escuchó esas palabras, o tal vez notó que Saber tenía los ojos muy abiertos. Soltó una risa suave y pequeña, como si hubiera tenido la misma reacción la primera vez que llegó aquí. Es grande, ¿no? Aunque aún no has visto lo más importante. ¿En serio? ¿A dónde nos dirigimos? A la mesa redonda, joven caballero. Tengo que presentarte al rey Arturo. De hecho, mientras decía esas palabras, estaban entrando en el castillo del legendario rey de Gran Bretaña. La fortaleza en sí era incluso más impresionante que la ciudad. Leo ha visto algunos castillos en Francia, pero ninguno de ellos se comparaba con este. Sintió que el corazón de Saber comenzaba a acelerarse, aunque fuera un poco. ¿Por qué me presentas ante el rey? Soy solo un caballero reciente sin ninguna fama ni logro. No soy digno de conocerlo a él ni a sus caballeros. Saber hizo esta pregunta con voz serena, pero Leo sabía que Saber sentía que era injusto. No hacia él ni hacia nadie que conociera, sino hacia todos los caballeros que soñaban con conocer al rey Arturo pero no podían. Era la sensación de no ser lo suficientemente digno para recibir más que otros. Era realmente un sentimiento admirable.
Sin embargo, no el pensamiento que aparecía en la mente de Leo. El anciano caballero se detuvo para darse la vuelta y mirar a Saber con ojos cálidos. Cuando habló, su voz era suave y no tenía ningún atisbo de duda. Puedo asegurarte que eres más que digno de conocerlo. Eres una promesa de esperanza, joven caballero, y tu destino es ser grande entre los grandes, pero puro entre los puros. Saber inclinó la cabeza, sin entender lo que el anciano caballero quería decir, pero no tuvo tiempo de preguntarle, ya que este último comenzó a caminar de nuevo y pasó detrás de enorme puerta. Se apresuró a seguirlo y, cuando pasó por la puerta a su vez, sus ojos se abrieron de par en par con asombro. La habitación a la que llegó era increíblemente amplia y lujosa. El suelo estaba cubierto de alfombras rojas y doradas. Tapices cubrían las paredes, mostrando varias escenas de y poemas sobre la caballería. En el medio de la habitación, ocupando una increíble cantidad de espacio, había una amplia mesa circular con una cantidad aún más increíble de asientos. Era la mesa redonda famosa en las leyendas. Leo miró la mesa, que muy bien podría haber sido todo un circo, y pensó en el catalizador que usó para invocar a Saber. Fragmento de mesa redonda en realidad era muy preciso, ya que Leo no podía saber dónde iría este fragmento. Pero no fue la sala en sí lo que impresionó a Saber, sino la gente que estaba allí. En todos los asientos, a excepción de uno, estaba sentado un caballero con una armadura brillante. Vista de todos esos héroes de leyenda hizo que tanto Leo como Saber se quedaran asombrados. Lo que este último no sabía es que pronto él también estaría sentado allí. Sinem, en nombre de Arthur Pendragon, rey de esta corte, te pido que te nombres. Una voz fuerte resonó desde el asiento más alejado, el del rey. Había sentada, una mujer. Leo estaba seguro de que no se equivocaba. La que estaba sentada en el trono del rey era una joven de unos 15 años con cabello dorado y un rostro elegante. Llevaba una armadura de metal sobre un vestido azul de estilo antiguo, así como una gran capa azul. No sabía si era una broma o algo así, pero ninguno de los caballeros sentados alrededor de la mesa parecía estar en desacuerdo con que ella fuera el rey Arturo. Incluso Saber no ningún problema con eso. Sin embargo, era comprensible. La mujer conocida como el rey Arturo definitivamente desprendía el aura de una monarca y su carisma era el de una líder. Dejando eso de lado, parecía que el viejo caballero no era conocido en esta corte, a pesar de querer presentar a Saber al rey. Afortunadamente, uno de los caballeros que estaba sentado justo al lado del rey se puso de pie para hablar en su lugar. Tanto Saber como Leo lo reconocieron. Si me lo permite, mi rey, conozco a ese joven, dijo Sir Lancelot. Lo nombré caballero el día anterior. Su nombre es Galahad. Al escuchar estas palabras, el rostro del rey se relajó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ya veo. Te doy la bienvenida a mi corte, Sir Galahad. ¿Qué te trae por aquí? Si me lo permites, dijo el anciano caballero en lugar de Saber. Lo traje aquí por una razón importante. Mientras decía eso, el anciano caballero comenzó a caminar alrededor de la mesa y le hizo un gesto a Saber para que lo siguiera. Todos los caballeros, incluido el rey Arturo, los con curiosidad, pero, sorprendentemente, no les hicieron ninguna pregunta. El anciano caballero condujo a Saber al único asiento de la mesa redonda que no estaba ocupado. Para igual a los demás, excepto que había una inscripción en el que Leo no podía leer. Sin embargo, no fue difícil adivinar qué asiento era. Siéntate en esta silla, joven Galahad. El anciano caballero le mostró el asiento a Saber. Ante estas palabras, todos los caballeros sentados alrededor de la mesa, incluido el rey Arturo, reaccionaron en protesta. ¿Estás loco? ¿No sabes que este es el sitio peligroso? Cualquier caballero que no sea digno de sentarse en él simplemente morirá. Sé muy bien qué es este asiento, oh rey Arturo. Precisamente por eso estoy aquí. Si un caballero quiere intentar sentarse en esta silla, ¿puedes negarte? Todos los caballeros gritaron en señal de protesta. Todos excepto el rey Arturo, que parecía estar pensando profundamente. Después de un momento, soltó su respuesta. Señor Galahad, ¿realmente desea sentarse en esta silla que resultó fatal para los demás? Saber no respondió. Sin decir palabra, dio unos pasos hacia adelante, miró el siege Perilous y se sentó en él. Todos los presentes en la sala contenían la respiración o maldecían al caballero por hacer que un joven caballero se sentara allí. Todos los caballeros precedentes que intentaron sentarse en el siege Perilous antes de este día murieron sin poder siquiera decirle una palabra. No había ninguna razón para que fuera diferente para Saber. Así debió ser. Sin embargo, Saber salió ileso. Estaba simplemente sentado en el sitio peligroso sin que le ocurriera nada.
Nadie en la sala decía una palabra. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. El caballero soltó una pequeña risa y anunció en voz alta: el caballero elegido por Dios ha llegado. Declaro que la búsqueda para encontrar y recuperar el Santo Grial ha comenzado. Y con eso, abandonó la habitación para no volver a es nada de él. Todavía no había reacción en la sala, cuando el techo de repente comenzó a brillar con una luz dorada, como si los cielos hubieran descendido a la tierra. Una copa dorada emergió luz y se detuvo en el medio de la mesa redonda, flotando en el aire. Comida y bebidas aparecieron en la mesa como por arte de magia y todos los caballeros contemplaron la escena asombro. El rey Arturo, que no estaba aturdido como los demás, agarró una copa de vino y la levantó. Todos escucharon sus palabras. Ordeno a todos los caballeros que emprendan esta búsqueda para encontrar el Santo Grial. Levanto mi copa por todos ustedes y por Sir Galahad. A todos los caballeros, a excepción de Saber, también agarraron una copa, se levantaron y la levantaron. Por Sir Galahad. Leo apartó la mirada de la escena para mirar a Saber. Sus ojos estaban llenos de asombro, al igual que su corazón. Pero también sintió que, al sentarse en esa silla, había activado un mecanismo que no podía detenerse. En el mismo momento en que había comenzado esta búsqueda, algo había muerto. Con un jadeo, Leo despertó de su sueño. Había sudado bastante durante el sueño y estaba sin aliento a pesar de que no había hecho ningún esfuerzo físico. Esperó a que sus laticardíacos se calmaran antes de sentarse en su cama. Suspiró. No ha vuelto a pasar, murmuró en voz baja. Era la segunda, no, la tercera vez que soñaba con Saber, con el pasado de Galahad. Cuando se lo contó a su tío, este le dijo que los maestros y los sirvientes compartían un profundo vínculo mental que les permitía ver el pasado del otro en sus sueños. Podría haber prescindido de ello, se quejó Leo. Odiaba esa sensación cuando soñaba con el pasado de Saber. El paisaje frente a él siempre parecía tan real, pero no lo era, y sentía que eso estaba afectando su cordura. Sacudió cabeza y miró la cama que estaba a su lado. En él, Saber dormía, se había quitado la armadura y vestía una túnica marrón. Seguía durmiendo a pesar de su ruidoso despertar. Leo todavía no entendía por qué insistía en tener cama para dormir. No es que se hubiera negado de todos modos, pero le habían dicho que los sirvientes no necesitaban dormir. Bueno, eso no es motivo para no tratarlo como un ser humano. Eso es lo que a Leo le hubiera gustado pensar. ¿Está soñando con mi pasado ahora mismo?, pensó Leo. Preferiría no hacerlo. No solo su pasado no era interesante para un héroe de leyendas, sino que además lo consideraba privado. Es justo. Después de todo, también estoy espiando su vida pasada. Eso es lo que a Leo le hubiera gustado pensar, pero ver esos recuerdos no le agradaba en absoluto. Lo odiaba. No es que ver la corte del rey Arturo no fuera agradable ni tampoco la sensación perturbadora que tenía cada vez sucedía. La razón era el propio Saber. Desde su invocación, todas sus respuestas y preguntas las decía con una voz tan tranquila que sonaba robótica. Él simplemente no se sentía humano. Al principio había pensado que era porque era un Servant, pero Leo recordó cómo Lancer se jactaba de sí mismo, cómo Assassin estaba complacido de que a Charles le gustara su cómo Ryder fue acogedor cuando lo saludó. No pudo encontrar nada de eso con Saber. No tenía esos detalles que hacían humanos a los humanos. Si tuviera que describirlo, diría demasiado perfecto. Leo podía compartir los sentimientos de Saber cuando estaba en su sueño. Sin embargo, todo lo que sentía era que Saber y Galahad eran personas demasiado perfectas. ¿En qué nos parecemos tú y yo?, le preguntó al sirviente dormido con un dejo de desesperación en su voz. Era una pregunta retórica, por supuesto. Dudaba que Saber pudiera responder. Lo habían preparado desde sus primeros años para ser caballero. Estaba destinado a ser el elegido el momento en que nació. Sentía lo tranquilo que estaba a pesar de la situación. En su segundo sueño, vio su infancia en el convento de monjas, pero incluso en ese entonces ya es sereno y listo para lo que le sucediera. Sin embargo, no recordaba realmente cuál fue su primer sueño sobre él. Ese era Galahad. Un perfecto caballero de la justicia. Un perfecto caballero, sí, pero un mal ser humano. Leo solo podía considerarlo un monstruo que no se sentía como el resto de humanos. Y se esperaba que él peleara junto a este monstruo, no, corrección, se suponía que debía dejar que este monstruo que ni siquiera él podía entender peleara por él. ¿Para qué? Le nunca esperó llegar al Grial. En primer lugar, no quería hacerlo. Esperaba no tener que hacer demasiado en esta guerra del Santo Grial, pero Saber estaba decidido a ganar. Simplemente para recuperar el Grial.
No tenía ningún deseo que quisiera que se le concediera. Solo respondió a su llamado para cumplir su misión una vez más. Pero Leo no tenía ganas de luchar por ese objetivo. Esa determinación en sí misma era errónea en su mente. No era algo por lo que estuviera dispuesto a arriesgar su vida. Pero no puedo defraudarlo. Eso es lo que a Leo le hubiera gustado pensar. Pero... maldita sea. Es inútil pensar en eso ahora. Sacudió la cabeza e hizo todo lo posible por volver a dormir. Sin duda estaba exagerando. Muchas personas lo aceptarían incluso si no pudieran comprender la naturaleza de saber. Pero Leo no. No tenía miedo de lo que era saber. ¿Qué era lo que él sentía también? ¿Fue frustración? Sí, probablemente. Cuando escuchó que él y saber deberían tener personalidades bastante parecidas, no supo qué tipo de esperanza apareció en su corazón. Pero... idiota. Ya te dije que era inútil pensar en eso. Leo intentó dejar de pensar y de alguna manera logró volver a dormir. En la residencia de Basilia, Víctor Basilia estaba leyendo informes en su laboratorio. Sin embargo, llamar laboratorio al lugar en el que se encontraba era una forma de endulzar la situación. Los experimentos que se llevaban a cabo allí no tenían como objetivo mejorar la ciencia. Más que un laboratorio, era un templo dedicado a la curiosidad insaciable y al dolor infligido. En apariencia, parecía la típica guarida de una bruja de los cuentos. Partes del cuerpo flotando dentro de botellas. Un líquido extraño hirviendo dentro de un caldero. Extrañas herramientas alineadas en la pared. Pero la verdadera obra maestra de este templo de la depravación era la gran mesa rectangular. Desde su aspecto, parecía una mesa de tortura con grilletes para inmovilizar al prisionero. Si esta habitación era un templo, esta mesa y altar. Aunque la oveja sacrificada no estaba sobre ella, la simple idea de que este altar existiera te producía escalofríos. Sin embargo, a nadie le importó eso. Los informes que estaba leyendo Víctor eran sobre los magos enviados por la asociación para rastrear los fragmentos del Grial o la base de las otras facciones. TCH, dijo Víctor, furioso, y tiró los papeles a la basura. Sois unos inútiles. Se quejó. Allí estaban todos los detalles de sus expediciones, pero, por supuesto, nada sobre una posible otra ubicación para los fragmentos del Grial. Al final solo se han confirmado 3 ubicaciones. Debería haber muchas más. Era un problema si solo se podían encontrar 3 fragmentos del Grial, porque si no se podían rastrear, significaba que estaban en manos de sus oponentes. Bueno, no tiene sentido preocuparse demasiado por eso. Simplemente tener el Santo Grial no permite usarlo. Mientras todos los Servants estén vivos, no pasará nada. Sin embargo, eso no facilitó la tarea. Asegurarse los fragmentos del Grial era mucho más ventajoso que buscarlos en la base enemiga. Por otro lado, atraer a otra facción con un fragmento del Grial es una táctica explotable. Sin embargo, no se atreverían a atacar la torre del reloj directamente, no, fue ingenuo creer eso. New Age ya había declarado hostilidades con la Asociación de Magos. Al ser poco ortodoxos, no hay forma de adivinar lo que pudieron lograr, y aún no había información sobre la tercera facción. Esta última era la más problemática porque no se sabía con certeza si existía. Sin embargo, Víctor dudaba mucho que Newell pudiera poner sus manos sobre 14 maestros. Probablemente había una tercera facción en esta guerra. La existencia de este tercero podría estar relacionada con otra cuestión importante. ¿El Santo Grial se había activado por sí solo o fue obra de otra persona? Lo primero era poco probable y, si lo segundo era cierto, cualquiera de las otras 2 facciones podría haberlo hecho. Por supuesto, no cubre todas las posibilidades. ¿Qué pasa si no hay una tercera facción sino un grupo de maestros solitarios? Si ese es el caso, ¿cómo los encontraremos? Mientras Víctor pensaba en la situación, escuchó que la puerta del laboratorio se abría y cerraba. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para adivinar quién entraría allí sin tocar. «Llegas tarde», dijo mientras se giraba para mirar al recién llegado. «Disculpe, profesor», le respondió una voz sin vida. Cuando Víctor finalmente se dio la vuelta, vio al maestro de Assassin's Rebot, arrodillado. El joven era tan andrógino que era imposible adivinar su género. De hecho, Víctor había convertido en hermafrodita al final, pero eso no lo hacía físicamente atractivo. Sencillamente, asustaría a cualquiera con solo quedarse allí. No era feo como la criatura de Frankenstein. Sencillamente, parecía un cadáver viviente. Su largo cabello negro azabache contrastaba con su piel blanca como la tiza y sus ojos eran tan vivos como su voz. Llevaba un gran abrigo negro que ocultaba la curva de su cuerpo, modo que solo se veía su cabeza.
Finalmente, su rostro estaba cubierto con varias líneas de costura, no muy diferente a la imagen popular que la gente tenía de la criatura de Frankenstein. Eso era solo para su rostro, pero Víctor sabía que había muchas más en el resto de su cuerpo, y por buenas razones, ya que él era quien las había hecho. Revok podría simplemente quedarse en el suelo y la gente no haría ninguna diferencia con un hombre muerto. Pero ese detalle no perturbó a Víctor en lo más mínimo. Entonces, comenzó mientras se sentaba en una silla. Revok no se levantó. Dame tu informe sobre el paradero del maestro de Berserker. Revok permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. No ha cambiado mucho desde mi último informe. Ella hace todo lo posible por vivir con normalidad la presencia de Berserker y la mía. Sin embargo, no tiene mucho éxito y parece acumular un poco de estrés. Ya veo, reflexionó Víctor. Sería malo que se suicidara por eso. Deberíamos pensar en una forma de evitarlo. ¿Por qué? Revok susurró algo. ¿Qué dijiste? ¿Por qué insistís tanto en controlarla? ¿No sería mejor que tuviera más libertad? Eran palabras sensatas, pero el simple hecho de oírlas de su boca fue suficiente para enfadar mucho al despiadado Víctor Basilia. Este último se levantó, caminó hacia Revok y con enojo pateó la cabeza de su subordinado, haciéndolo caer al suelo. No hubo ningún grito de dolor, ninguna protesta. Solo la rabia de Víctor. ¿Cómo te atreves? Le dio otra patada. ¿Cómo se atreve una vida lamentable como la tuya? Y otra vez. Quien ni siquiera puede ser llamado humano, dame su opinión. Y otra vez. Eres incluso más bajo que ese perro, y aún así te atreves a abrir la boca para decirme eso. Ahora te toca a ti, maldito insecto. Cada frase era seguida de una patada en el estómago. Sin embargo, Revok no parecía estar sufriendo. No parecía sentir nada en absoluto. Simplemente parecía aburrido, como si estuviera acostumbrado a eso. Cuando Víctor finalmente dejó de golpearlo, Revok pudo levantarse y mirar a su amo, sin aliento y rojo de ira. Esperó el siguiente insulto cuando de repente los dos escucharon un en la puerta. No era alguien que tocara sino más bien un crujido. ¿Quién está ahí?, gritó Víctor, todavía bajo los efectos de su ira. ¿Papá? Sin embargo, al oír la vocecita que provenía del otro lado de la puerta, toda la ira pareció desaparecer del rostro de Víctor y fue reemplazada por la preocupación. Se apresuró allí la puerta y la abrió para descubrir a una niñita de unos 20 años con cabello largo y ondulado en camisón. Víctor se aseguró de cerrar la puerta detrás de él antes de ponerse en cuclillas frente a su hija. ¿Qué pasa, Ladile?, le preguntó en tono preocupado. Te escuché gritar, así que vine a ver si papá estaba en problemas, respondió Ladile inocentemente. Víctor suspiró. Estaba preocupado de que algo pudiera haber sucedido, pero ahora estaba aliviado. No, no estoy en problemas. ¿Ves? Se apretó el pecho con la mano. Estoy bien. Ahora no te preocupes y vuelve a dormir. Jovencita. Gritó alguien en el pasillo. Laurent, que corría en su dirección, estaba sin aliento y presa del pánico. Cuando se unió a ellos, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Jovencita, no vuelvas a escaparte de tu habitación a mis espaldas nunca más. Dijo desesperadamente el sirviente de cabello azul. Este maldito perro. Víctor estaba fulminando con la mirada a Laurent, y este lo había notado cuando bajó la mirada. Víctor estaba furioso porque dejó que Ladile saliera de su habitación para bajar aquí, aunque ver a su hija jugando con ese perro fue bastante placentero. Escuchó que la puerta detrás de él se abría y vio a Revok salir del laboratorio. Si me disculpan, dijo el hermafrodita, regresaré a mi misión. Revok se alejó y salió de la mansión. Mientras cruzaba el jardín, escuchó pasos apresurados detrás de él y alguien que gritaba. Esperar. Revok se dio la vuelta y vio a Laurent en el marco de la puerta. El adolescente se acercó a él y lo miró con dolor. ¿Estás bien? Fue su única pregunta. Revok no respondió y lo miró sorprendido. ¿Tenía algún moretón en la cara? ¿O simplemente el hecho de salir del laboratorio le preocupaba? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Revok. Levantó su mano derecha y la extendió hacia la parte superior derecha del rostro de Laurent. Esta parte estaba completamente o por un flequillo azul y, cuando Revok la tocó con su mano desnuda, sintió la frialdad y la dureza del acero. A pesar de eso, su sonrisa no se desvaneció y acarició suavemente el rostro del adolescente. No tienes que preocuparte por mí, hermanito. Ya te dije que dejaras de llamarme así. A este paso, lo harás. Te dije que no tienes que preocuparte por mí. Ahora vuelve a su lado. Ella es más importante para ti que yo, ¿verdad? Pero eso es
Laurent intentó responder desesperadamente. Entonces, deberías quedarte a su lado. Revok miró el cielo estrellado. Hay un trocito de felicidad para cada uno de nosotros en este mundo. Después de decir eso, la oveja sacrificatoria Revok abandonó la mansión para siempre. La escena que tenía lugar frente a él parecía de otra época. Tampoco reconoció el lugar en el que se encontraba. Era un gran valle bordeado por un bosque de abetos y atravesado por un largo río del que no podía ver el final. Este lugar probablemente tenía una vegetación exuberante no hace mucho tiempo, pero la mayoría de los árboles habían sido talados y ahora había un gran contraste entre el lintel exterior del valle. Pero lo más impresionante fue probablemente la cantidad de gente que había allí. Era tarde en la noche y miles de estrellas brillaban en el cielo, sin embargo, había mucha gente allí abajo montando su campamento y encendiendo fogatas, de modo que el paisaje completamente visible a pesar del cielo negro. No estaba en el valle con los miles de guerreros, sino en uno de los acantilados que delimitaban sus límites. A su izquierda, una gran cascada permitía al río entrar en el valle. A pesar de que el ejército estaba celebrando y llenando el espacio, realmente podía decir que ese paisaje era hermoso. Pero aún así, no fue eso lo que llamó su atención. Justo a su lado, entre él y la cascada, Saberoth Black estaba sentada tranquilamente, sosteniendo un cuenco lleno de alcohol. Visiblemente, ella también estaba celebrando mientras una sonrisa satisfecha adornaba su rostro. Pero no la habría reconocido si no fuera por la profunda conexión mental entre ellos. La persona sentada con las piernas cruzadas a su lado era una mujer asiática alta y musculosa con cabello largo color verde azulado y ojos verdes profundos. Lo único que vestía era unos pantalones marrones holgados y vendas envueltas alrededor de su pecho a modo de sostén, pero eso no la hacía parecer más débil. De hecho, la mejor palabra para describirla cuando estaba frente a él era poderosa. No desprendía la sensación de un rey como se imagina en los cuentos, sino más bien el aura guerrero invencible que había pasado por muchas batallas y había salido victorioso. Ella simplemente estaba sentada allí, pero él podía darse cuenta de lo poderosa que era. Y ella también. En su corazón, él podía encontrar el placer de la victoria, el increíble stat que uno era superior al resto del mundo solo por su fuerza. Fue refrescante. Sí, había recorrido un largo camino desde aquella niña que se maldecía por su debilidad. Tal como estaba ahora, podía mirar a los 81 clanes que componían su ejército con un sentimiento maternal, un sentimiento que todo artista tenía cuando contemplaba este arte. Ella fue uno de los espíritus heroicos más antiguos, una de las primeras figuras que podía encajar en la posición de héroe. Sí, aunque su leyenda era la de una tirana codiciosa y que para los miles de guerreros que dirigió a la batalla, ella era una verdadera heroína. Él comprendió muy bien la fuerza de aquella persona que pasó de ser una víctima inofensiva a un señor de la guerra tan temido que fue deificado como dios de la guerra. No sabía qué era lo que más lo perturbaba. Esta mujer era tan fuerte que sentía que la estaba arrastrando hacia abajo por ser su amo. ¿O fue verla sin los efectos de Innocent Monster? Talló en un rincón de su memoria a esta Saber con solo 2 ojos y 2 brazos, y sin cuernos. En cierto modo, la Saber que él conocía parecía ser solo una sombra de sí misma. Mientras tenía esos pensamientos, Saber bebió su taza de alcohol de una vez y se puso de pie. Escúchame. Su fuerte voz resonó por todo el valle y, de repente, todos los guerreros dejaron de hacer ruido para escuchar a su líder. Esta noche hemos ganado. Hemos aplastado al ejército del emperador Ian y este cobarde ha huido a la corte del emperador amarillo. Este último probablemente vendrá a por nosotros. Pero le reservaremos el mis destino. En ese momento, sonó como si una tormenta azotara el valle mientras los guerreros aclamaban a su líder. Lanzaroth Black miró a derecha e izquierda, pero no reconoció el lugar. Estaba frente a una pequeña granja de madera. Estaba situada en lo que parecía una llanura seca con algunos árboles. Curiosamente, eso era todo lo que podía decir sobre los alrededores, ya que el paisaje más allá de un radio de 100 metros estaba borroso, por no decir completamente inexistente. Incluso cuando miró hacia atrás a la granja, sintió que faltaban algunas partes, como una estructura donde solo había un terreno baldío. Era como una pintura inacabada, como si el artista hubiera olvidado a mitad de camino lo que quería pintar. Olvidado, susurró. Su maestro le dijo que había olvidado su nombre y sus emociones, pero ella no sabía si podía confiar en lo que decía. Todavía no confiaba en él. La verdad es que ella no estaba tan enojada con él, a pesar de lo mucho que gritaba. Ella solo quería ver qué clase de persona era su maestro. Eso y que estaba de mal humor, pero al final preferiría que no lo hiciera.
Decir que Ewald no había reaccionado sería un error. Aunque no se movió ni un centímetro ni dijo nada, tenía los ojos de un niño que escuche los adultos decían sin entender las palabras que utilizaban. Ese único hecho prácticamente confirmó lo que le dijo, pero Lancer siguió negando ese hecho. No porque eso la asustara, sino porque lo envidiaba. Era como si una persona discapacitada sintiera celos de alguien con un cuerpo sano. Fue infantil. La gente podría haber pensado que Ewald era el desafortunado. Pero no Lancer. Ni Brynhilde. Cada leyenda tenía una moraleja, un tema. Las de Faetón e Ítaro trataban sobre la arrogancia. Las de Aquiles y Hera trataban sobre la ira vengativa. La historia de Brynhilde trataba sobre una chica cuyos sentimientos son manipulados, incluso inconscientemente, y que, al final, deja que estos tomen el control de sus acciones. La mayoría de la gente pensaría que era una persona capaz de matar por amor, pero la verdad era que estaba desesperada. Había amado de verdad al hombre conocido como Sigurd, pero lo había matado más porque no le quedaba nada más que hacer. Porque, aunque lo había amado y apreciado, lo había detestado y odiado profundamente. De ahí surgió su noble fantasma principal, Brynhilde Romantía, la lanza del amor y el odio. Para darle una lanza más efectiva contra el que amaba, parecía que incluso él quería burlarse de sus sentimientos, aunque eso no era peor que uno de sus otros dos nobles fantasmas. Al leer su historia, uno podría pensar que era una mujer fuerte. Esa es la impresión que intentaba transmitirle a su maestro. Pero, si fuera honesta, solo era una niña cansada de que sentimientos fueran ignorados y pisoteados. Cansada hasta el punto de que quería que el Grial borrara esos sentimientos. Pero no podía aceptar que su maestro fuera alguien que no podía tener sentimientos y quería deshacer eso. Parecía una mala broma. En cualquier caso, él y Lancer. Papá. El hilo de pensamientos de Lancer fue interrumpido por alguien que gritaba. Sin embargo, era extraño, ya que parecía que había escuchado la voz a través de un dispositivo de esquí que había ruidos parásitos. La voz pertenecía a un niño que corría en dirección a una choza. Al igual que en los alrededores, Lancer no podía verlo bien por momentos. Sin embargo, pudo adivinar que se trató un joven Ewald Wachund de hace mucho tiempo. Cuando llegó a la cabaña y entró, Lancer lo siguió. Sin embargo, antes de que lo hiciera, notó que el paisaje se desvanecía a su alrededor, como si la oscuridad se estuviera tragando recuerdo. Entró a la cabaña a su vez y vio al joven Ewald de pie junto a un hombre sentado en el suelo. Su imagen también era confusa, pero Lancer podía ver su sonrisa. Ewald se puso en cuclillas y le hizo una pregunta a su padre. ¿Qué estás haciendo? HNNNN. En cuanto escuchó esas palabras, Lancer sintió un fuerte dolor de cabeza. Esta vez, los ruidos parásitos le habían impedido escuchar algunas palabras. Pero aún así, la discusión continuó. Está roto. ¿Qué pasa? Contestó visiblemente el padre a su hijo. Nada. Pero, el joven Ewald señaló algo que estaba a unos metros de distancia. Allí, en el suelo, había un símbolo medio borrado, probablemente un círculo mágico. Ah, eso es lo que dejaste. ¿Lo hace? No. Cada frase era dolorosa para Lancer, pero ella siguió escuchando aunque no podía entender lo que decían. De repente, escuchó el ruido de algo que se rompía desde arriba. Cuando miró hacia arriba, vio que el techo había desaparecido, tal como había sucedido con el paisaje no hace tiempo. La oscuridad estaba devorando lentamente las paredes del Shalk, pero ni Ewald ni su padre parecían notarlo. De hecho, Lancer sintió que apenas podía escuchar sus voces ahora. ¿Qué está pasando? Lancer se preguntó eso. Sin embargo, mientras veía cómo el paisaje se desvanecía, empezó a comprender. Olvidaste, así que eso es todo. No solo olvidaste tu nombre o cómo sentirte, olvidaste toda una parte de tu vida. Se dio cuenta. Oh, cuánto había sufrido ya por la pérdida de memoria de alguien. Miró al joven Ewald, escuchó su voz que parecía tan lejana. En efecto, este Ewald y el que la había convocado eran diferentes. Este era capaz de sonreír, de utilizar un tono de voz diferente. Has olvidado el momento en que tuviste sentimientos. ¿Pero por qué? Su pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Ahora, casi todo se había vuelto negro, excepto Ewald y su padre, cuya cabeza y hombros ya habían sido borrados. Este recuerdo se desvanecía porque Ewald no lo recordaba. Lancer podía verlo solo porque todavía estaba en algún lugar de su cabeza. ¿Pero por qué no podía recordarlo? ¿Qué le impedía hacerlo? Lleva esto contigo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. De pronto, la voz del padre se volvió nítida. Levantó el brazo derecho, que era la única parte que le quedaba del cuerpo, y abrió la mano. En su interior había un viejo reloj de bolso oxidado.
Ah, ¿qué pasa? Preguntó el joven Ewald lleno de curiosidad. Es un aparato para saber qué hora es. Ah, pero ya no funciona. ¿Por qué me lo das entonces? Porque es algo muy importante para mí, aunque no funcione. Por eso quiero que te encargues de ello. El joven Ewald asintió vigorosamente, tomó el reloj de bolsillo en su mano y lo abrió. En ese mismo instante, todo se volvió negro. Lancer gimió. Sus ojos aún estaban cerrados, pero el dolor punzante en la cabeza y la sensación de suavidad en la espalda le confirmaron que estaba despierta. Lentamente, se incorporó y abrió los ojos. Todavía tenía sueño y no reconoció de inmediato el lugar en el que se encontraba. Ah, estás despierto, dijo una voz sin emociones. Al oír esa voz, Lancer definitivamente se despertó. Todos los recuerdos de la situación regresaron a la vez. En ese momento, ella estaba en la habitación individual que New Edge le había prestado a Ewald. Era bastante grande para ser un dormitorio, pero también estaba increíblemente. Lancer estaba sentado en la única cama de la habitación. Ella giró la cabeza en dirección a la voz y vio a Ewald sentado en un escritorio, realizando el mantenimiento de su pistola. No recuerdo haber dormido en la cama, murmuró Lancer. Estabas durmiendo en el suelo cuando te encontré. Escuché que dormir en el suelo es malo para la salud, así que te llevé a la cama. No era necesario. ¿Por qué? ¿Eres masoquista? No lo soy. Puedo dormir perfectamente en el suelo sin problema. Además, es la única cama que hay en esta habitación. ¿Puedo pedir otro, sabes? No es necesario. ¿En serio? Muy bien, entonces dormiré en el suelo. ¿Eh? ¿Por qué lo harías? Bueno, solo hay una cama. No, ¿por qué serías tú el que dormiría en el suelo? ¿Por qué? Ewald se rascó la cabeza. Bueno, no es que tenga preferencia alguna, así que puedo dormir prácticamente en cualquier sitio. Además, ya estoy bastante acostumbrado, pero yo soy el sirviente aquí. Ah, ¿sí? Entonces quitamos la cama. ¿Para qué? Bueno, si insistes en dormir en el suelo, no necesitamos ninguna cama, ¿verdad? ¿Por qué tienes tantas ganas de dormir en el suelo para empezar? Lancer quería poner su cabeza en su mano. Al parecer, había descubierto otra faceta de la personalidad de su maestro. Está bien, entonces dormiré en la cama. Finalmente se resignó. Lancer se recostó en la cama con un suspiro mientras Ewald volvía al mantenimiento de su pistola. Este argumento improbable casi la había hecho olvidar el sueño que acababa de tener. Miró al Ewald que la había convocado y recordó al Ewald de su sueño. Sí, definitivamente distinguirlos. ¿Pero por qué había cambiado? Oye, maestro. ¿Qué es? ¿Tienes un reloj de bolsillo? Sí, lo hago. Pero no funciona. Era un día soleado. El cielo estaba completamente azul sin una sola nube. Caminando por un solo camino en el medio bordeado de enredaderas, Berserker Othred caminaba felizmente mientras tarareaba. Aunque llamarlo Berserker ahora no sería exacto. Era mucho más joven que el que Leane había convocado, y no tenía la misma expresión de rabia. Vestía una túnica elegante, al igual que el hombre y la mujer que lo seguían. Eran mayores como para ser sus padres y tenían un rostro amable, visiblemente felices de ver a su buen humor. Pero cuando habían caminado unos cientos de metros, oyeron un zumbido no muy lejos frente a ellos. ¿Qué puede estar haciendo este ruido?, se preguntó el padre. De repente, la cara de Berserker pasó de la curiosidad a la preocupación. No le preocupaba qué podía estar produciendo ese ruido. Le preocupaba que sus padres fueran a comprobar qué era. Había reconocido el lugar. Sabía que debía estar escondido en algún lugar entre las viñas. Si sus padres lo encontraban, descubrirían también su secreto. Voy a ver qué es lo que hace ese ruido tan molesto, les dijo a sus padres. Ustedes dos deberían quedarse aquí por si es algo peligroso. Y sin esperar a que le dieran su consentimiento, se adentró en el campo de viñas. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Allí, escondido entre la vegetación, se encontraba el cadáver de un león que lo había atacado hacía unos días. Cuando vio a la feroz bestia saltar sobre él, Berserker simplemente lo agarró con ambas manos y lo partió por la mitad como fuera un pan. La facilidad con la que había matado a este león con las manos desnudas lo había conmocionado profundamente, y había decidido ocultar esta formidable fuerza a sus padres. Ia estaba mirando las dos partes del cuerpo del animal. Sorprendido, encontró el origen del zumbido que él y sus padres habían escuchado. El cadáver había sido invadido por abejas, que ya habían producido miel, que Berserker probó. Tomó un puñado y se lo tragó. Estaba delicioso. Así, de lo fuerte, surgió lo dulce, reflexionó, visiblemente divertido por su hallazgo. La escena cambió. Berserker seguía allí.
Tenía la misma edad. Pero no quedaba nada de la felicidad y la diversión que alguna vez mostró su rostro. Este berserker se parecía más al que Leane había invocado. Su rostro estaba deformado por la ira, sus dientes estaban al descubierto como colmillos de lobo, sus puños estaban apretados que podían doblar el metal y sus brazos estaban cubiertos de sangre. Pero no era su sangre. El lugar en el que se encontraba era una ciudad en ruinas y en llamas. Decenas de cadáveres yacían en el suelo, algunos con el cuello partido, otros con el cuerpo aplastado o desgarrado. Al menos la mitad de ellos llevaban armaduras filisteas. Aquellos eran los soldados que habían intentado en vano impedirle masacrar a los habitantes de la ciudad. Berserker contempló la destrucción que había causado con ojos cegados por la rabia y, con voz ronca, murmuró una sola frase: «Les he hecho lo mismo que me hicieron a mí». El ojo de Leane se abrió de repente. No sabía qué la había despertado, ya que todavía era medianoche. Cuando por fin recuperó la conciencia, se dio cuenta de que se había quedado dormida en el suelo. Oh, soltó un gemido mientras se levantaba. Como consecuencia de dormir sobre una superficie dura, le dolía la espalda. ¿Qué me pasa? Dormir en el suelo. Sí. ¿Qué le estaba pasando? No se trataba solo de sus hábitos de sueño. ¿Qué había sucedido desde que empezó toda esta locura sobre magos y sirvientes? De un día para otro, había convocado a lo que debe ser un héroe histórico y estaba siendo monitoreada por algún tipo de organización mágica loca. Parecía una pesadilla. Raa. Leane escuchó un gruñido y sintió la presencia de Berserker no muy lejos de ella, que acababa de despertarse. En cuanto lo hizo, la atmósfera en la habitación cambió de la de una tranquila noche de invierno a una furia palpable. Leane, fue por culpa de él que se quedó dormida en el suelo. Desde que este gigante se había convertido en su sirviente, se sentía constantemente cansada y ansiosa. Era como estuviera drenando sus fuerzas. Suspiró. «Casi quiero llorar», murmuró Leane y se acurrucó en su cama. No estaba exagerando. Tenía muchas ganas de llorar. Su vida había dado un vuelco incluso antes de que empezara esta guerra del Santo Grial o lo que fuera. Levantó un poco la cabeza para mirar la fotografía que había en su mesita de noche. Cuando lo hizo, sus ganas de llorar se hicieron más fuertes. Sin embargo, hizo todo lo posible por contenerlas. «Oye, Berserker», gritó al loco. «¿Tenías esposa cuando estabas vivo?» Su pregunta solo fue respondida con un gruñido. «¿Tuviste hijos?» Un gruñido. «¿Alguna vez has sentido que la vida estaba en tu contra?» Un gruñido. Esta vez, Leane definitivamente lloró. Solo. Ella se sintió terriblemente sola. Ese hombre de la foto nunca regresaría. Era poco probable que el pequeño lo hiciera. Berserker no era más que una concentración de ira incapaz de hablar. Y ahora ella estaba llorando en su cama. Sola. De repente, sonó el timbre. Leane se secó las lágrimas y se levantó para abrir la puerta. Cuando llegó frente a la puerta y estaba a punto de girar el pomo, se sintió desconcertada. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? Tal como estaba ahora, no podía aceptar a ningún amigo ni pariente, ellos sentirían que algo andaba mal. Y ella no quería enfrentarse a uno de magos locos. El timbre volvió a sonar. ¿Quién está ahí?, preguntó Leane con voz débil. Pensó que tal vez no lo dijo lo suficientemente fuerte para que su visitante la escuchara, pero luego. «Soy yo». Vi que las luces estaban encendidas y llamé. Una voz sin vida le respondió. Leane dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó un poco después de reconocer su voz. «Perdón por hacerte esperar», abrió la puerta. «Prepararé un poco de té». Fin del capítulo.